Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta mesa número 22. Es un gusto estar aquí con unas mujeres increíbles, con una excelente trayectoria, ustedes ya las conocen. Y bueno, voy a leer un poquito de su semblanza curricular. Empiezo como las tengo de aquí hacia mi derecha. La maestra Marta Elba Valenzuela Amaya, ella es doctorante en investigación psicoanalítica por el Colegio Internacional de Educación Superior, coordinador y docente en las maestrías de psicoterapia psicoanalítica y docente en la maestría de psicomotricidad del CIES. Ha participado en la publicación de artículos en la revista Letra en Psicoanálisis y ejerce la práctica privada. A continuación tenemos a la maestra Melba Álvarez Martínez. Ella es licenciada en Psicología por la UNAM, por la Facultad de Psicología. Tiene estudios de maestría en Psicoterapia Psicoanalítica de Niños y Adolescentes de la Asociación Psicoanalítica Mexicana APM. Cursó la maestría en Psicoterapia Psicoanalítica y el doctorado en Investigación Psicoanalítica en el Colegio Internacional de Educación Superior CIES. Tiene experiencia clínica de 20 años como psicoanalista de niños, adolescentes y adultos. Desde hace 10 años labora como psicóloga clínica en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Brinda psicoterapia individual y grupal a adolescentes y adultos. Y tenemos a la doctora Concepción Rabadán, quien tiene un doctorado en Psicología Clínica por la UNAM, galardonada con la medalla Gabino Barreda. Tiene formación como psicoanalista en la APM y es directora académica del CIES desde 1998 a la fecha. Entonces, bienvenidos de nuevo, bienvenidas, y abro la mesa. Adelante. Bueno, pues la mesa se titula Winnicott, agonías primitivas, caer permanentemente o miedo al derrumbe. Primero les hablaremos del desarrollo emocional saludable o creativo de Winnicott. Después Melba va a presentar un caso de un niño de 6 años y después Marta va a exponer la teoría para pensar el caso y darles una comprensión sobre el caso desde estas diferencias, si es caer permanentemente o si es miedo al derrumbe. Entonces yo empiezo con el desarrollo emocional saludable o creativo. Entre los procesos que propone Winnicott para pensar lo primitivo del desarrollo de las emociones del ser humano se encuentran el de estar relajado, estando no integrado, por una parte, el de la residencia de la psique en el soma, por la otra, y el de la capacidad de colocar al objeto fuera del área del control omnipotente o fuera del self. Es desde aquí, desde estas tres experiencias, que pensaremos la propuesta de este autor sobre lo primitivo del psiquismo. Lo que ocurre en el bebé recién nacido, en las primeras horas, los primeros meses, el primero, segundo y tercer año de vida, mucho antes de la angustia de castración, antes de la primera posesión del objeto transicional. En un inicio no hay bebé, hay sostén. No hay bebé, hay un vacío, que se irá llenando con experiencias de omnipotencia primero, sensoriales después, y en la fase depresiva, cuando la membrana de la piel marca un yo con un interior y un exterior, puede colocar el objeto fuera del área del control omnipotente, fuera del self, que no es aún un adentro y un afuera. Es decir, de la identidad en la ilusión o experiencia de omnipotencia, pasa a la identidad de percepción, trazando lo que es parte de mí, distinto de mí, que hace mí, y luego hacia la identidad de pensamiento. El infante, ante la tensión por hambre, crea el pecho estando presente, lo crea estando ausente al alucinarlo y va logrando así estar relajado estando no integrado, puesto que cuenta con un ambiente que lo sostiene. Entonces, el bebé es un creador, hace una contribución y no solo es capaz de proyectar lo que ha sido previamente introyectado. El objeto es subjetivo, es decir, creado por el bebé. De la misma manera como en la consulta terapéutica, en la que Winnicott trabaja con el objeto como subjetivo, que con el tiempo lo llamó momento sagrado. De la ilusión repetida de ser él el creador del mundo, se va estableciendo el círculo benigno, con base en la fisiología de la excitación, es decir, hay una preparación local, un placer previo, luego un clímax general y luego la relajación.
Se encuentra relajado estando no integrado, que es uno de nuestros procesos. Es importante destacar cuando el bebé logra estar relajado estando no integrado, puesto que se encuentra sostenido en un ambiente confiable y predecible, cuando aún puede lograr continuar recogiendo las intrusiones en el ámbito de la omnipotencia como experiencias, es decir, la experiencia logra abarcar la omnipotencia. Es desde aquí que logra existir, ya que reaccionando no encuentra identidad, y es desde aquí un referente del patrón hacia el uso del padre, y es desde aquí que finalmente puede caer dormido entre los brazos de la madre ambiente. Diferente a cuando no logra abarcar la omnipotencia en una experiencia, como lo explica Winnicott textual, lo subjetivo posee un tremendo valor, pero resulta tan alarmante y mágico que no puede ser disfrutado salvo paralelamente al objetivo. Si el sostén y la sobrevivencia han ido facilitando no dejar caer al bebé, cada bebé ha ido teniendo experiencias de omnipotencia suficientes para adquirir la capacidad para ceder esa omnipotencia a la realidad externa o a un principio divino. El bebé nace con un potencial para lidiar con las fallas del ambiente. En la salud, antes del nacimiento, el pequeño está preparado para sufrir algún ataque del medio ambiente y ya ha vivido la experiencia de un retorno natural, desde la reacción a un estado en que no es necesario reaccionar, único estado en el que el ser puede empezar a existir. Al principio, el individuo es como una burbuja. Si la presión exterior se adapta activamente a la presión interior, entonces la burbuja es lo significativo, es decir, el ser del pequeño. No obstante, si la presión ambiental es superior o inferior a la presión existente dentro de la burbuja, se adapta a la presión exterior. Cuando el bebé se encuentra ya en la fase depresiva, aproximadamente entre los 6 y 18 meses de nacido, cuenta con varias capacidades para lidiar con las fallas naturales del ambiente. La principal es la capacidad para pensar. Ahora, cuando el ambiente falla de manera saludable, siente tristeza. Al pensar se favorece la continuidad de la vida psicosomática, es decir, no se interrumpe la residencia de la psique en el soma o edificación de la personalidad. De aquí se deriva que el bebé, al pensar sobre la falla, pueda ser capaz de colocar al objeto fuera del área del control omnipotente, fuera del ser. El objeto es de esta manera destruido, pero sobrevive. Un padre, al lanzar de entre sus manos al bebé al aire, hacia arriba, y cae de regreso a los brazos del padre por su propio peso, al hacerlo de manera repetida llega un momento en que el padre se cansa, es decir, cae fuera del área del control omnipotente, pero sobrevive, lo puede seguir pensando. Entonces la psique se encarga del caos y la mente, futuro pensamiento, de las fallas del ambiente. Esto es en la fase depresiva, pero ¿qué ocurre en la primera fase, la del sostén? Al nacer el infante es la psique de la madre la que se hace cargo del caos del bebé. La madre está permanentemente presentando y volviendo a presentar el cuerpo del bebé a la psique, favoreciendo la residencia de la psique en el soma, la vida psicosomática. El cuerpo propio para el infante en los comienzos le es tan desconocido como la realidad exterior. La presentación materna del cuerpo a la psiquis es realizada en el cuerpo a cuerpo con el hijo a través del gesto espontáneo, la comunicación silenciosa, los controles ambientales, el rostro de la madre que refleja el sí mismo, y a través de ellos el hijo gesta el esquema corporal. En la fase de sostén, la tendencia a integrarse se ve asistida por dos series de experiencias. La técnica de los cuidados infantiles, en virtud de los cuales el niño es protegido del frío, bañado, acunado, nombrado. Y las agudas experiencias instintivas que tienden a reunir la personalidad en un todo, partiendo desde adentro. De esta manera hace posible la personalización, por la cual se establecen las bases de un cuerpo en el self futuro soma, lo que es decir que el ser, al habitar el cuerpo, hace soma y el soma integra al ser. El sostén surge de la capacidad de los progenitores para imaginar un bebé y para identificarse con su hijo. Constituye la primera forma de amor que el bebé experimenta. Cabe recordar que todos los órganos de los sentidos, incluyendo la musculatura y el movimiento, realizan doble función, una hacia el cuerpo biológico
y otra hacia las funciones psíquicas. Winnicott lo explica. Convendrán olvidar que desde el punto de vista del psicólogo, el ojo no se limita a ser un órgano de la vista. Así como en los fenómenos corporales, las cosas son absorbidas por la boca y expulsadas por medio de los órganos excretores, con la edificación de la personalidad, esta absorción y excreción son realizadas por medio de todos los órganos del cuerpo, los ojos, la piel, las orejas, la nariz, etc. Entre el objeto subjetivo, la sobrevivencia del objeto a su destrucción y el uso del objeto ocurren fenómenos transicionales que como eslabones van facilitando que las experiencias sean creativas, facilitando a la manera de una sublimación primaria el tránsito entre el espacio de creación primaria al espacio potencial del sueño hacia el objeto transicional. Es así que el bebé hace una contribución y no solo es capaz de proyectar lo que ha sido previamente introyectado. El infante es un creador, es el pecho, está relajado estando no integrado, hace al colocar el objeto fuera del control omnipotente y tiene el objeto transicional, primera posesión, no yo. Entonces encontramos que el ser humano se encuentra habitando entre lo sagrado, lo íntimo y lo compartido, en un self flexible entre lo profesional, lo social, lo íntimo y lo sagrado. Gracias. Caso clínico. Mario, de 6 años de edad, llega a psicoterapia en el año 2003, referido por el colegio al que asistía. Cursaba el 3er año de preescolar. Su madre, L, de 42 años, era arquitecta y trabajaba por proyectos. Su padre, F, también de 42 años, era ingeniero y trabajaba en una consultoría. Su hermana, S, cursaba la primaria y tenía 11 años de edad. El motivo de consulta de los padres. La madre relató que a Mario le gustaba que le leyeran cuentos antes de dormir, pero ellos no le hacían caso porque no tenían tiempo. Le encanta el Nintendo y los juegos educativos de la PC. Pasa mucho tiempo jugando al grado de no comer. Ve programas que hablan sobre animales. Por otro lado, Mario presentaba constantes berrinches y le tenía miedo a la oscuridad porque decía que había monstruos. La madre dice: siempre ha sido un niño inquieto y antes era muy sociable, pero ahora regala sus cosas para que los niños jueguen con él. Regala su merienda y sus juguetes a sus compañeros. No le gusta estar solo. Empieza a llorar cuando siente que lo van a dejar. Mario hace muchos berrinches, pide algo y si no se lo da, hace el berrinche. Llora, pega la pared con la cabeza y se pega a sí mismo con ambas manos. Desde pequeño ha sido agresivo, no quiere comer, inventa muchas historias, fantasea y se cambia constantemente de nombre. Tiende a usar nombres de personajes que están de moda, por ejemplo Mario Bros, Luigi, etc. Ambos padres comentaron que Mario fantaseaba constantemente y le llamaban la atención por ello, pero en general lo veían como algo normal y propio del desarrollo. Comentaron que Mario fue producto de la 3ª gestación, ya que antes de que naciera su hermana, la madre tuvo un aborto a los 2, 3 o 4 meses. Mario no fue deseado ni planeado por sus padres debido a que existían conflictos entre ellos. La madre tenía 36 años cuando se embarazó y los últimos 3 meses estuvo en cama debido a que fue un embarazo de alto riesgo. Fue amamantado con leche materna hasta los 8 meses y le empezaron a dar biberón. La madre no sabe cómo lo recibió porque no estuvo con él. Dejó el biberón hasta los 2 o 3 años. Después del destete se empezó a chupar su ropa. Cuando Mario tenía 8 meses de edad, su madre enfermó y le internaron de emergencia. Estuvo una semana en el hospital, por lo que deciden llevarlo con sus abuelos maternos para que lo cuidaran. Estuvo con ellos 1 mes y medio. Cuando su madre fue por él, Mario la recibió con mucho llanto. En cuanto al desarrollo motor, Mario logró sentarse a los 4 meses, gateó muy poco, caminó al año y 3 meses. No le gustaban las actividades manuales y decían que era un poco torpe en sus movimientos motores, gruesos y finos. Controló esfínteres hasta los 3 años y cuando lo llevaron a psicoterapia presentaba enuresis nocturna. Durmió en su cuna desde bebé hasta el año de edad y posteriormente a los 2 o 3 años durmió en su propia cama. Desde los 3 años le tenía miedo a la oscuridad, por lo que con frecuencia se iba a dormir con sus padres. En cuanto a la educación, decían que evitaban castigarlo, más bien lo consentían mucho y que por eso tal vez era caprichoso y manipulador. Lo describían como un niño tímido, enojón e impulsivo. Cuando su madre estaba nerviosa, Mario solía esconderse en algún lugar de la casa, por ejemplo, debajo de una mesa.
En la escuela que cursaba en ese momento, las maestras reportaban que se aburría, le pegaba a sus compañeros, que era agresivo. 2 o 3 semanas antes de llevarlo a consulta terapéutica, Mario estaba en la escuela y se golpeó en la cara y no quería trabajar. Decía, soy un tonto. Cuando llegó su mamá por él, estaba debajo del escritorio, tirado en el suelo en posición fetal, y al ver a su madre se acercó y se escondió detrás de ella. Presentaba dificultades en el aprendizaje, ya que confundía las letras y le costaba trabajo leer. Su maestra hablaba con él y le tenía mucha paciencia. Como eventos significativos, los padres relataron que desde antes del nacimiento de Mario ellos tenían conflictos fuertes e incluso pensaban separarse. Luego, cuando Mario tenía entre 2 y hasta los 4 años de edad, sus padres seguían con problemas y nuevamente estuvieron a punto de separarse. En el momento de la entrevista reportaron que su situación de pareja era más estable, pero que su relación con Mario era distante debido a que ambos trabajaban todo el día y dejaban a Mario y a su hermana al cuidado de su abuela materna. Sesiones, viñetas. Primera sesión. En esta sesión llevó 4 animales prehistóricos, unas aves, y decía que uno de ellos era el más peligroso, que vive en la selva y puede atravesarte el cuello. Al preguntarle cómo se llamaba, me dijo primero que Mario, pero que mejor se lo había cambiado por Roy. Soy Roy, así ya no me pegan ni me molestan mis compañeros de la escuela. Antes me pegaban en la cabeza y me decían pelonchas, pero desde que me llamo Roy ya no me dicen nada. Al preguntarle cómo quería que yo lo llamara, dijo, Mario, porque aquí no me van a hacer nada, o Angelito, como los ángeles, e hizo un ademán como un ángel que va a volar. Habló mucho acerca de los animales e insistió en mencionar en que uno de ellos atraviesa el cuello, pero que si se mete al mar, un tiburón se lo comerá, porque está muy grande, como mi casa o como todo esto, señaló el consultorio. Habló de 2 de sus compañeros de la escuela que lo molestan mucho, pero ya no desde que se cambió el nombre. Empezó a jugar con las aves y dijo, las aves se unen, se juntan todas y son más veloces, junto a todas, y tienen que ser 5, pero no traje la otra. Se me olvidó. Esto será como un intento de incluir a la terapeuta como objeto subjetivo creado por el niño, como parte de su self del momento sagrado. Es una pregunta, ¿no? Nos preguntamos eso, ¿no? Al preguntarle si sabía por qué lo habían traído acá, dijo, estoy enfermo, tengo fiebre, pero solo en la frente y me pongo así en las noches. En el día estoy frío. También tengo hormigas en el estómago y creo que son rojas porque me pican y me duele. También tengo un poco de tos. En la segunda sesión, cuando lo recibí a la entrada del consultorio, empezó a relatar que una niña en la calle le había pegado y molestado. Luego dijo que había sido un niño y que se llamaba Enrique, que era un compañero de la escuela. Después dijo que era su primo y que ya no quería que existiera ese niño. Dijo, le pedí un deseo a una estrella fugaz, que desapareciera Enrique. Y así fue, ya desapareció. Le pregunté, ¿qué quieres hacer hoy? Y le mostré el juguetero. Tomó las canicas, las 2 bolsas que había, y también tomó las que estaban fuera de las bolsas. Las sacó todas, las puso en el sillón y me enseñó un juego. Mira, debemos poner todas en el centro. Tomó una y la empujó para pegarle a las que estaban en el centro, y a las que sobresalían las tomaba para ponerlas de su lado. Ganaba el que tomara el mayor número de canicas. En el primer juego él ganó y en los otros 2 gané yo, supuestamente, ya que en todos los juegos me decía, yo te ayudo, y le pegaba las canicas, pero si le pegaba a unas cuantas, sacaba muchas más y me las daba. Decía que las canicas de color transparente que tienen una línea en medio se romperían en 2, insistió mucho tiempo en esto. Dijo, hay algunas canicas de color verde con azul que son muy fuertes, y pueden hacer un tiro fuerte y dividir todo el montón de canicas. Tomó una canica y la pasó por en medio de las canicas del centro para dividirlas en 2. Luego dijo que se volverían a unir porque tienen un imán. Y acá me pregunto, ¿será que está jugando a la integración no integración, organización desorganización, para no ser aniquilado como una continuidad del self sin sentir que puede morir? Tercera sesión. Entró al consultorio diciendo que con un aparato él se puede convertir en Digimon o en lo que él quiera. Comentó que en la escuela se había convertido en alguien más y sacó fuego de su mano para atacar al niño que lo molestaba. Se observa como un self que no ha renunciado a la omnipotencia, no ha logrado crear un objeto sí mismo dentro de sí con el cual poder retirarse para el relajamiento. Se encuentra permanentemente tenso. En esa sesión hizo unos muñecos con plastilina y decía, estos animales viven en el mar,
Luego hizo una anguila y otros muñecos, a los cuales les asignó nombres extraños. Toma uno y dice: mira, este es un monstruo, y este es el ancestro de la imaginación de los niños. La terapeuta: ¿es por eso que en lo que tú te conviertes es parte de tu imaginación? Paciente: no, eso sí es verdad, lo que pasa es que no traje mi aparato, pero lo que te digo es verdad, yo sí me puedo convertir en lo que quiera. ¿Será que ese aparato, producto de su omnipotencia, todavía no le ayuda a transformarlo en experiencias omnipotentes? Y entonces, en este caso, nos preguntamos de qué se trata, de caer permanentemente o de miedo al derrumbe. Gracias. Gracias. Como lo mencionó la doctora Rabadán, yo voy a hablar sobre la teoría de Winnicott con respecto a caer permanentemente y el miedo al derrumbe. Winnicott nos hace saber que todo fallo de la objetividad, sea cual fuere la fecha en que se produzca, está relacionado con algún fallo en la fase del desarrollo emocional primitivo. Esta aseveración nos hace considerar prioritariamente estudiar e indagar los elementos que apuntalan su teoría acerca de las angustias primitivas en los seres humanos y nos da a conocer la sintomatología. Igualmente, trataremos de dar respuesta al cuestionamiento de cuál es el entendimiento y el papel del psicoterapeuta al escuchar las angustias a las que nos referimos. Para llegar a esta comprensión, debemos conocer lo que el autor teoriza como miedo al derrumbe y caer permanentemente. Aunque son varias las acepciones que tiene la palabra derrumbe, Winnicott lo describe como un estado de cosas impensable que está por debajo de la organización de las defensas y se presenta en la etapa depresiva. El miedo al derrumbe se vincula con la experiencia previa del individuo y con factores ambientales aleatorios. Comenta que no todos los pacientes manifiestan el miedo al inicio del tratamiento. Algunos lo hacen después de estar por un tiempo en psicoterapia y no surge rápidamente en la transferencia. Cuando esto sucede, es común que el paciente cree cierta dependencia que deriva de algo que acontece en el espacio analítico que detone la caída o el miedo al derrumbe. Con el proceso entre la integración o integración primitiva, se crean las defensas contra el derrumbe de la organización yo-self. Sin embargo, no puede hacer lo mismo contra las fallas que se presentan en el ambiente del sujeto. Cuando hay un ambiente facilitador, esto es, que existe el sostén necesario para que haya una relación psicosomática y posteriormente se presente adecuadamente una correspondencia con el objeto, el proceso de maduración se va dando de manera natural y se va adaptando apropiadamente a las necesidades de las personas hasta que alcanzan la independencia. Cuando Winnicott alude a las agonías primitivas, añade que están excedidas de lo que se conoce como angustia y enumera algunas de ellas y las defensas correspondientes a cada caso. Por ejemplo, caer permanentemente, cuya defensa es el autosostén, o la falla de residencia de la psique en el soma, cuya defensa es la despersonalización. Asimismo, él niega pensar en la psicosis como un derrumbe, más bien se trata de una agonía primitiva que se presenta cuando el ambiente facilitador ha sido atormentador, y asegura que el miedo clínico al derrumbe es el miedo a un derrumbe ya experienciado. Es el miedo a la agonía original, lo que ha significado la incapacidad de la integración yo-self de abarcar algo. Esta agonía primitiva seguirá actualizándose en el tiempo presente hasta que el yo la recoja en su control omnipotente actual. Porque en realidad ese detalle del pasado no fue experienciado y lo ha seguido buscando en el futuro. Al hacérselo notar en la clínica, poco a poco el paciente recoge la falla original del ambiente facilitador dentro del ámbito de su omnipotencia
y de la experiencia de la omnipotencia que corresponde al estado de dependencia como un hecho transferencial. En el mismo texto menciona otras aplicaciones de esta teoría, como en el caso del vacío, que cabe señalar que también aconteció en el pasado, antes que el grado de madurez haya permitido experienciarlo. Es más fácil recordar un trauma que recordar que nada pasó cuando podría haber pasado, añadiendo que el sujeto puede darse cuenta y sentir que algo pudo haber sido. El vacío es un requisito previo del anhelo de recibir algo dentro de sí. Es algo del pasado que no puede recordar y solo lo podrá hacer si lo experimenta en el presente por vez primera. Lo ejemplifica con una frase que pensó después de la sesión con una paciente y nos dice: siempre siente espanto, pero durante un cuarto de hora sintió espanto por algo. Después de explicar lo que el autor tituló como el miedo al derrumbe, trataremos de comprender lo que expone articulando varios escritos que se vinculan también al caer permanentemente y que se puede presentar en la fase de sostén. Iniciaremos por un trabajo presentado en 1965 en el que menciona que antes de que inicie el periodo de latencia en el Edipo, se presentan síntomas que en realidad no lo son, ya que no se trata de patología, sino que es una organización defensiva que se manifiesta más arduamente en la adolescencia y es acorde al sentimiento de identidad del individuo. Consideran que hay personas que no llevan consigo experiencias significativas de derrumbe, en cambio hay quienes sí, y que tratan de huir de esta experiencia temiéndole y sintiéndose amenazados por ella. Para él, el estudio psicoanalítico de la locura se realiza con los casos fronterizos, aunque lo que es válido para ellos no necesariamente lo es para los casos de derrumbe y de caer permanentemente, iniciando así a marcar diferencias. En este texto también menciona el miedo a la locura del que hablan muchos de nuestros pacientes. Algunos psicoterapeutas dicen que la locura temida es una locura que ya ha sido experienciada, lo que le parece a Winnicott que no es del todo cierto. Piensa que esa persona tiene necesidad de recordar la locura original que corresponde a una etapa temprana y solo la recordará reviviéndola, por lo que es menester que el analista comprenda que enloquecer en el espacio analítico es lo más cercano a recordar. Esta parte es muy importante para los que ejercemos la clínica. Y para lograrlo, tal vez tendrá que organizar lo que la doctora Margaret Little denominó como una transferencia delirante. Esta es una transferencia delusional que el psicoterapeuta tendrá que entender cómo opera, que a decir no ocasiona un avance psicoterapéutico inmediato. La cura solo sobreviene si el paciente puede llegar hasta la angustia en torno de la cual se organizaron las defensas. Lo que se puede experimentar en el caso de que la falla de las mismas aconteciera es fragmentación, caer permanentemente, no tener ninguna relación con el cuerpo o no tener ninguna orientación. Sin embargo, hay cierta organización del yo-self que posibilita una angustia sin dolor, a diferencia de la locura, en la que no existe esta organización, por lo que el sujeto no la puede experienciar. También nos muestra que no hay esfera alguna del desarrollo de la personalidad que se salve de quedar involucrada en un estudio del trastorno psicosomático. Acuña el término dispersión de agentes responsables, como le sucede a Mario, el paciente que trató Melba. Cuando él se siente amenazado, asigna los nombres de los agentes responsables de cuidarlo, y de esta manera se está autososteniendo. Cabe hacer mención que el analista también puede cumplir la función de alguno de esos fragmentos. Debido a la organización de las defensas, que en estos casos forman una armadura contra los peligros que puede conllevar una personalidad unificada,
La disfunción somática se mantiene separada del conflicto psíquico. Sin embargo, con las condiciones que la persona requiere, se puede recuperar de esa disociación con sus propias herramientas integradoras, con las que logrará renunciar a la defensa. En ocasiones, el fallo ambiental, refiriéndonos tanto al entorno familiar como al quehacer materno, puede producir en la persona angustias impensables. Para Winnicott, el trauma es una falla relativa a la dependencia, por lo que variará según la etapa del desarrollo emocional del niño. Nos da a conocer algunas causas probables de trauma. En él está implícito una caída o un derrumbe de la confiabilidad en la etapa de dependencia casi absoluta, pues se trata de una falla en la estructura y en la organización yo-self. La desadaptación de la madre ambiente es otra causa probable de trauma, ya que debido a ella puede inhibir la experiencia omnipotente de su hijo y quedarse solo en la omnipotencia, como le sucede al paciente de Melba, a Mario. Muchas gracias. Muchas gracias por enriquecer la teoría de Winnicott con este caso.